laiguana.tv. 10 años de verdad. Es un conocedor de este tema desde hace muchos años. Aquí ya está como establecido en todo el mundo, con ciertas excepciones, que la jurisdicción válida para los derechos humanos es internacional. Sin embargo, situaciones como esta que se ha presentado con este informe desprestigian esa jurisdicción, porque es evidente que hay una intencionalidad política, tan política como puede haber en una jurisdicción interna. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Porque además grandes países, quizás los países que más se empeñan en que se aplique la jurisdicción internacional, como es el caso de Estados Unidos, se mantienen ellos al margen. Incluso ha habido hasta sanciones contra jueces que han pretendido hacer investigaciones y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver realmente con honestidad este problema? Porque pareciera que al final de cuentas sigue siendo los enemigos los que están tratando de juzgar a un determinado gobierno. Pues yo digo que eso es un proceso, ¿no? que está en marcha. Pero efectivamente, como tú dices, hay mucha hipocresía. En el caso de Estados Unidos en particular, como tú sabes, ellos no han suscrito el Estatuto de Roma ni están en la Corte Penal Internacional. Entonces uno tendría que decirles a ellos, para ustedes hablar de ese asunto, tendrían que comenzar por allí. Y bueno, ahí acaba el que es muy criticado, por cierto, pero con sentido, con los pies en el piso y con sentido de los intereses de Estado que tiene. El canciller de Alemania acaba de visitar a un hombre acusado de crímenes de lesa humanidad, precisamente, que es el príncipe, el rey, no sé cómo se le llama, de Arabia Saudita, ¿no? Bueno, efectivamente eso es un proceso, pero hay organismos, por ejemplo, también mucho depende de la persona. En el caso de Bachelet, creo yo que la alta comisionaduría, se diría, de los derechos humanos, creo que ha adquirido cierto prestigio con ella en las Naciones Unidas. Acaba Petro de pedirle a Maduro que regrese al sistema interamericano de los derechos humanos, que sería un buen testimonio por parte de Venezuela. También depende mucho de que no ocurran esas salidas de los países, porque claro, si tú te sales del sistema interamericano, entonces no contribuyes a que el sistema interamericano pueda funcionar. Todos recordamos cómo justamente en los años 80, uno como activista de derechos humanos, uno apelaba mucho siempre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y allí se denunciaron mucho los crímenes cometidos por las dictaduras en América Latina y etcétera. Las cosas del 27 de febrero las denunciamos mucho allí, etcétera. Entonces creo yo que hay que sencillamente verlo como un proceso, que es un proceso contradictorio. A veces hay situaciones como esta en la cual los intereses de los países a veces se imponen, hay manipulaciones, es inevitable que lo haya, pero creo que la jurisdicción internacional es muy importante, ¿no? laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.